La frase que está en el póster que dice: "Los secretos destruyen", me encanta porque creo que es verdad. Y creo que de eso se trata mucho la película, de cómo los secretos y la represión destruyen a estos personajes. Alf, ¿qué tienes? Tristemente creo que todos estos temas siguen vigentes. En cuanto Armando y yo tuvimos un tratamiento del guión más sólido, hicimos unas mesas de trabajo con adolescentes actuales de esos entornos, de esas escuelas, y en esas mesas de trabajo revisamos desde el lenguaje, que evidentemente pues ya no era igual que cuando éramos jóvenes nosotros, sino, sino que lo adaptamos a cómo hablan ellos hoy día, pero también vimos actitudes, acciones, el tipo de cosas o entretenimiento que tienen, etcétera, etcétera, pero también vimos mucho pues el fondo, ¿no? Si estas cosas seguían sucediendo hoy día, si este tipo de represión seguía presente, si estos tipos de tema seguían en sus vidas y vimos que sí. Entonces, si bien han cambiado algunas cosas que son muy evidentes, como las redes sociales, los teléfonos celulares, pues todo eso que ahora les da una identidad pública y digital y de la que son muy conscientes, y a lo mejor antes no existía eso, en el fondo las prácticas y el tipo de violencias que existen en estos entornos siguen presentes. Entonces, sí creemos que es algo actual, que es algo eh, que sigue presente en la vida de muchos jóvenes y por eso creímos que era pertinente realizar la película. Hemos podido viajar con la película. Yo personalmente he estado en varias ciudades de Estados Unidos, varias ciudades de México, en España, en Brasil, en Tailandia, y en todos estos lugares que te menciono, al término de la función siempre hay alguien que dice, yo viví algo así, o aquí hay una escuela así, o aquí también sufrimos este tipo de situaciones. Y ha sido un tanto sorprendente porque pues yo no pensaría que en Tailandia o en Brasil o en España se replicara lo que pasa en la película. Y creo que el hecho de que en lugares tan dispares exista como una identificación y una correlación con su realidad, tiene que ver con que estamos hablando de un sistema y que al final del día la escuela se vuelve como ese microcosmos donde realmente estamos hablando del sistema patriarcal que cobija el machismo, clasismo, racismo, todos estos sismos y que tienen afectados muy puntuales. Evidentemente, históricamente, las mujeres han sido las principales afectadas, pero también toda la gente de la diversidad y al final del día los propios hombres, porque esa masculinidad hegemónica que se impone, esos estereotipos que se busca que el hombre siga, nosotros lo veíamos como una armadura imposible de llenar. Finalmente, se les exige a los hombres cisgénero, heterosexuales, que sean alfa, que sean conquistadores, que sean ganadores, que sean agresivos, que sean defensores, que sean proveedores. Hay toda una serie de cosas que se les exige que terminan siendo imposibles. Y todo ese paquete no es real. No hay un hombre que pueda hacer todo eso y lo único que genera es frustración, y esa frustración genera violencia, y sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia es ese momento de tanta inseguridad donde sí te crees ese molde y sí te crees ese ideal y lo tienes que estar demostrando y esas demostraciones muchas veces conllevan violencia y muchos tipos de violencia, desde micromachismos, microviolencia contra la diversidad, microviolencia hasta con la discapacidad, ¿me entiendes? Entonces, queríamos hablar de eso y tristemente eso está presente en muchas culturas, en muchos países, porque al parecer es una condición de cómo nos hemos civilizado los humanos, ¿no? En este tiempo y con esta historia que tenemos, que no es la única alternativa, no es, y lo estamos viendo, y eso es el cambio que se está viviendo. Pero tristemente
está en muchos lugares. Si no te inscribo yo, acabas en área 1. Ahí mandaron a todos los losers. ¿Qué pasó, chavos? Voy. Soy Alf. Oliver. ¿Me recuerdas a alguien? Como producción, digamos, todo el equipo, tuvimos un taller con un terapeuta antes de iniciar el rodaje para abordar temas de género, temas de machismo, etcétera, etcétera, porque evidentemente no queríamos que en el rodaje hubiera nada de esto, pero también para crear un vínculo entre nosotros, ¿no? Habitualmente en las producciones cinematográficas se invierte en todo, menos en el bienestar personal de los trabajadores. Y en esta producción en específico queríamos que hubiera un cuidado en el crew, en nuestros trabajadores, porque al final del día somos trabajadores, estamos haciendo una obra de arte, pero trabajamos y tenemos unas condiciones laborales y recibimos un salario, y entonces tenemos que tener tanto justicia laboral, pero también un cuidado psicohumano, digamos, para la armonía del rodaje. Entonces hicimos un taller con el crew, cosa que no es muy común, y teníamos un psicoterapeuta también que nos podía apoyar en el rodaje. Y con los chicos sí que fuimos hablando, ¿no? Yo quería que fueran adolescentes muy cercanos a esa realidad. No quería que estuvieran fingiendo el acento, ni que estuvieran fingiendo la actitud, sino que ya fueran fresas reales, ¿no? Entonces fuimos a escuelas y talleres y clubes deportivos y primos, primas, tíos, tías, todo mundo que supiéramos que tenía algún tipo de relación cercana con este tipo de chicos. Incluso, creo que nunca lo he mencionado, pero hubo un director de cine que tiene una película que se llama El hoyo en la cerca, que me ayudó, y él había hecho también un casting en escuelas muy similares, y pues me compartió el grupo de padres de esos chicos, y entonces a través de él pudimos encontrar algunos, en fin, fue una búsqueda muy extensa. Y cuando llegaron los chicos al taller, llegaron 300 solicitudes. De esas 300, yo vi 200, porque mi directora de casting, digamos que filtró, me enseñó 300 candidatos, yo escogí 60 en un callback que tuve presencial con ellos, y luego de esos 60, 30 los llevamos a un taller de actuación un mes, y entonces estuvimos un mes trabajando con ellos. Y creo que justo en el taller cuando llegaron, pues muchos no tenían conciencia, pues no sabían ni de qué iba el guión, no sabía de qué iban los personajes, y ahí lo fuimos trabajando, pero íbamos viendo que muchos eran muy similares y tenían pues a lo mejor la misma forma de pensar que los personajes. Y con los que ya quedaron, o sea, de esos 30 que había en el taller, fue eliminatorio cada semana, y al final quedamos con 10, con los que ya estuvimos ensayando otro mes. Y ahí sí, en los ensayos ya hablamos directamente del guión, ya lo habían leído, ya sabían de qué iba, y empezamos a hablar de estos temas. Y creo que durante el rodaje también, pero donde yo creo que más he notado el cambio, sobre todo en los actores, ha sido después, ya cuando hemos empezado a conversar con la prensa, ya cuando hemos empezado a reflexionar con el público, y ahí es donde yo he visto un crecimiento gigante de ellos, porque ya también han visto la película, ya también han entendido de qué iba todo este rompecabezas que fuimos haciendo. Y Andrés, por ejemplo, el protagonista, o Joaquín Emanuel, o Tocho Curi, pues yo me siento muy orgulloso cuando los oigo hablar, y cuando ellos mismos cuestionan su propia masculinidad, y cuando ellos mismos pues cuestionan a lo mejor el haber sido parte alguna vez de estos micromachismos o estas microviolencias, y cuestionarse si pueden cambiar algo en su realidad. Y ayer, por ejemplo, estábamos en una entrevista con Héctor Tocho Curi, que es el que hace de Borja, y fue muy bonito escucharlo decir: los jóvenes ahora tenemos esta conciencia de que podemos hacer este cambio y de que podemos vivir nuestra masculinidad de otra manera. Y entonces, por lo menos digo, por lo menos ellos 6
ya cambiaron, ya tienen una conciencia, ya tienen un discurso y creo que ya algo ha cambiado de su vida. Y en cuanto al crew, pues creo que también juntos hemos ido reflexionando a lo largo del proceso y con respecto a mi co-guionista Armando, eh, tuvimos muchas asesoras, mujeres, durante la escritura del guión. Empezamos con guionistas reconocidas como Laura Santullo, que es la guionista que casi siempre escribe con Pla y que ahora también está dirigiendo. Laura es una gran escritora y gran asesora. Y ella nos asesoró bastante bien para cerrar el guión. Y era importante para nosotros tenerla a ella o Paula Astorga, que es una productora y gestora y, bueno, una cineasta en general que también fue asesora del guión. Y María Jiménez, que es una escritora española que vive en Londres. Era importante tener mujeres involucradas, no solo en el término dramático y guionístico, sino también en otros terrenos. Y por lo cual tuvimos lectoras varias, por ejemplo, varias feministas, expertas en feminismo, que leyeron el guión con esa mirada, porque teníamos mucho miedo, por ejemplo, de que se volviera una apología o de que fuera demasiado masculino todo y que no hubiera cabida a esas otras masculinidades, a esas otras miradas. Tuvimos también lectoras expertas en género y pues fue un camino y un proceso largo en el que creo que nosotros también nos fuimos sensibilizando y nos fuimos dando cuenta pues del material tan delicado que estábamos tratando. ¿Todo bien? Te conozco desde los 5 años. Sé que necesitas una pedota. A este güey no le gustan las viejas. Tú no nos vas a salir de eso, Alf. La masculinidad artística, que ha sido la dominante durante casi todos los siglos de cultura occidental, porque las mujeres no se les permitía o se les reprimía o se tenían en un segundo plano, ha sido casi el único reducto en donde ha estado bien visto ser sensible, ser vulnerable, conectar con esas cosas dolorosas o profundas, y a lo mejor era el único bastión donde se permitía ser completamente humano a los hombres, ¿no? Y por eso muchas veces a los propios artistas se les denostaba o se les llamaba maricones o se les llamaba sensibles o de alguna manera. En la película, justamente Oliver se atreve a vivir esa sensibilidad musical y esa sensibilidad en muchos aspectos que los otros no. Y era un poco ese choque entre esas dos mentalidades. Si te gusta, dátelo. Mientras te sigas cogiendo morras, todo bien. Cristina Rosenbinge entró muy temprano en el proyecto. Yo la conocí en el 2019, cuando ella vino a México a dar un concierto. Tenemos una amiga en común y entonces le pedí a mi amiga que me ayudara a conocerla. Y yo la admiraba desde hace mucho tiempo, había seguido su carrera desde que yo tenía 13 años. Su música fue parte de mi adolescencia. Entonces yo quería que este guión tuviera una guitarra eléctrica. Siempre no sé, mi película anterior, Cuernavaca, la música era muy suave, eran instrumentos, había un xilófono, había unos cuencos tibetanos, o sea, era como todo muy suave, muy etéreo, muy onírico un poco, y no quería nada que ver con eso. Quería, al hablar de adolescencia y al hablar de una adolescencia tan dura y hablar de temas tan estridentes, quería que la música también tuviera una estridencia. Entonces me imaginaba siempre, cuando escribía el guión, una guitarra eléctrica en ciertos momentos, ¿no? Un guitarrazo ahí, ¡pam! Entonces,
cuando estaba en este proceso de buscar colaboradoras mujeres para balancear un poco la energía y que no todo fuera tan masculino, porque ya desde el título, hombres íntegros, 4 protagonistas, 2 hombres guionistas, dije, no, esto tiene que parar, necesitamos mujeres colaboradoras, necesitamos esa energía que también compense y que también colabore y que sea un contrapunto. Entonces busqué mujeres que fueran muy talentosas, que tuvieran una sintonía y una afinidad con lo que estaba contando, pero que también pudieran ser un contrapunto. Entonces así llegó Marta Poli, la editora, llegó Ana Bellido en el arte, Mariana Gandía, la productora Araceli Velázquez, todo mi crew eran mujeres. Entonces de alguna manera yo quería involucrar muchas mujeres y que fueran además no solo el típico, la maquillista, no sé, de hecho el maquillista es hombre, pero en puestos importantes y narrativos y de colaboración creativa. Y así llegó Cristina, porque justo yo estaba pensando, necesito una guitarra eléctrica, necesito una compositora. ¿Quién? Y me acordé de Cristina Rosenminge, que estaba en México, que tenía un concierto que era parte de mi adolescencia, y dije, me parece que podría ser perfecta este match. Y llegué, le conté un poco la historia, como que le pareció extraño, no creyó mucho que esto iba a suceder, y eso fue en el 19, y 2 años después, en el 21, yo llevé el proyecto al mercado de Cannes, al Marché du Film, en el Festival de Cannes. Estuvimos en el Producer Network y en otra cosa que ya no existe, que se llama el Atelier, bueno, que se llamaba el Atelier, que ya no existe. Y tuvimos muchas juntas de coproducción. De ahí salió la coproducción con Francia. Después me pasé a España y vi a Cristina y le conté otra vez todo. Y ahí fue cuando se interesó y desde ahí empezamos, desde antes del rodaje. De hecho, ella estuvo muy involucrada en las canciones que se cantan en la película. Ella hizo la canción que cantan con el ukelele, la canción que cantan en el coche, ellos cuando van en la borrachera en el coche, la hizo el hijo de Cristina. La voz del chico que canta el ukelele es el hijo de Cristina, porque el actor no cantaba muy bien, y entonces le doblamos la voz. Entonces Cristina estuvo involucrada desde la preproducción, desde el rodaje. De hecho, hay sugerencias de Cristina en el guión y que porque ella lo sugirió y me dijo, esto tiene que estar, lo cambié en el guión y hay sugerencias de ella. Entonces fue muy bonita la colaboración porque no fue nada más llegar y decir, hazme la música y entrégamela, sino que se involucró en la narrativa, se involucró en el rodaje, se involucró en los playbacks y en la preparación musical, y luego fue muy peculiar la forma en que trabajamos, porque uno de mis referentes para hacer la música era una película que se llama Dead Man, de Jim Jarmusch, que la música la hizo Neil Young, y la historia con esa película, que es maravillosa y que me encanta, protagonizada por Johnny Depp, en blanco y negro. Neil Young se metió al estudio y vio la película, y mientras veía la película iba improvisando. Entonces esa película es toda una improvisación que no para, de guitarra eléctrica, y me encanta, me parece de los soundtracks más maravillosos que hay en la historia del cine mundial, ¿me entiendes? Pero es una guitarra eléctrica distorsionada. A mucha gente, a los puristas y a los grandes músicos que les encantan las orquestas, igual la odiarán, pero a otros muchos nos encanta. Y le conté eso a Cristina y le mandé un playlist de cosas, y yo también conocía mucho su carrera, y entonces le decía, bueno, como en esta canción que hiciste tal, y en esta otra que hiciste esto otro, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y ella como que dijo, bueno, entendió. Y su proceso de composición también fue a raíz de la improvisación. Se juntó con otro músico, veían la película y hacían unas improvisaciones y hacían un jam, y lo grabaron todo, y después de ese jam que salió, dijeron, pues mira, esto por aquí, esto por acá, no sé qué. Y cuando llegamos al estudio, en realidad no había una partitura ni había nada, sino que había esas referencias,
Y ahí mismo volvieron a improvisar mientras veía la película. Yo estaba aterrado, porque primero dije, sí, qué padre, lo que hizo Neil Young, está maravilloso, vamos a hacerlo. Pero luego, yo que había trabajado siempre con músicos mucho más académicos y con partituras, y solo vas al estudio de grabación a grabar el violín, 3 notas, tin, 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 y luego ya todo lo armas, no sé qué. Verlo así tan vivo, tan orgánico, me dio pánico. Entonces me fui a España a ver cómo iba a ser y a ver que estuviera todo bien, pero fue súper bonito y creo que ella es un talento excepcional y que sí tiene como una inspiración, ¿no? Hay una parte, que no diré cuál porque no hay que dar spoilers, porque hay que dejar que la gente la vea, pero una de las partes más oscuras, que ella se inspiró un poco como en David Lynch y en Badalamenti, y esa canción, ese pedacito de canción que sale por ahí, que tiene un poquito de letra, uno de los momentos más duros de la película, le llegó soñando. Entonces, y yo estaba ahí cuando pasaba eso, o sea, no estaba con ella dormida, pero yo estaba en esos procesos de la grabación, y entonces yo decía, órale, o sea, qué padre que sea como tan talentosa y esté conectada como con algo, y fue muy bonito y fue muy, muy, muy placentero trabajar con ella. Y luego ahora que la estrenamos en España, pues ella estuvo al pie del cañón, estuvo en las entrevistas, estuvo en las presentaciones. Entonces al final muy agradecido, me encantaría volver a hacer algo con ella. La siguiente película yo ya le dije que haga algo, pero es como tan peculiar la película y tan determinado el lugar donde está planteada, es en una comunidad indígena, que ella dijo, bueno, yo ahí no tengo nada que ver, pero a ver si la logro convencer para la próxima. ¿No supiste lo que pasó? Qué desgracia para su familia. Fue un accidente. Yo creo que al final del día el cine tiene ese poder de mostrar, de seducir de alguna manera, de influenciar también. Si bien una película no puede cambiar la realidad, porque eso es así, sí puede generar conversaciones y sí puede abrir temas y sí puede lograr que reflexionemos, eso sí es posible. Y reflexionar justamente sobre lo tóxico de lo hegemónico, pues creo que es un camino, por lo menos de darte cuenta y de tenerlo en mente. Y ese es un primer paso. Yo creo que si analizamos el tipo de masculinidades en las películas mexicanas de las últimas décadas, ha ido cambiando el discurso. Hace 20, 30, 40, el tipo de masculinidad que se presentaba a lo mejor era justo el hegemónico y se ponía como un acto heroico, esa competitividad, esa agresión, esa violencia incluso. Y hoy día creo que nos enfrentamos a representaciones muy distintas, ¿no? Porque también como sociedad hemos cambiado. No podemos olvidar que el cine está íntimamente ligado a la sociedad, porque los que lo hacemos finalmente pues somos parte de una cultura y de una sociedad, y finalmente simplemente somos un reflejo de lo que está sucediendo en las calles, en los lugares, en las escuelas. Mejor vete. No vuelvas a decir eso, menos en la escuela. Yo no voy a ir a la cárcel, güey. Es lo que me faltaba. Hombres íntegros es una película que habla de temas complejos, de temas importantes, de temas actuales, pero desde una combinación de géneros que son interesantes y que son entretenidos. Entonces, a partir de una película que te atrapa y que de alguna manera te mantiene en tensión y te mantiene atento, te contamos una realidad que nos afecta a muchos. Y creo que además de la parte temática y de la parte como experiencia cinematográfica, pues también tiene un cuidado en todos los aspectos. La fotografía de César Gutiérrez creo que es muy limpia y muy expresiva.
el arte, el vestuario, el maquillaje, la interpretación de los chicos creo que también ha sido muy bien recibida, muy elogiada. Yo creo que los actores adultos también están maravillosos. María Aura creo que está como nunca la hemos visto en otras películas y de verdad creo que es una gran actriz que a lo mejor está un tanto desperdiciada y que podríamos hacer tantas cosas con ella y que tiene además una disposición increíble como persona. Ha sido un placer enorme encontrar a María, a Tomás Rojas, que también ha sido como otro gran descubrimiento para mí, porque pues yo no había trabajado con ellos, pero fue increíble. Moisés Arismendi, con quien repito, en fin, tenemos un gran cast con actores experimentados y con estos actores nobles que de alguna manera pues se la rifan, como dicen por ahí, y creo que Andrés también es un punto fuerte para ver esta película, lo bien que construimos en conjunto todos ese personaje y lo bien que él lo interpreta. Entonces creo que es una película que tiene una calidad, que tiene una propuesta, pero que también te entretiene, que también te tiene atento, que también te da unos vuelcos emocionales, pero que además habla de una cosa importante y con la que puedes salir reflexionando y hablando, ¿no? Y creo que vas a salir del cine o de verla con muchos temas para platicar.